26 de mayo de 1993, Valle de Yosemite, California. Derek Hersey ha pasado 16 horas escalando la cara vertical del Capitán, una de las paredes más difíciles del mundo, con solo una lata de Pepsi. Lo logró porque Derek Hersey siempre lo lograba. En más de 2 décadas de solo integral, escalando sin cuerdas, nunca se había caído ni una sola vez. Ni en el Diamond, ni en el Black Canyon, ni en ninguna de las miles de rutas que había escalado en Colorado, Wyoming y California. El mundo de la escalada lo llamaba Doctor Muerte, no porque fuera imprudente, sino porque nada podía tocarlo. Así que cuando le dijo a su compañero que iba a salir a hacer una escalada rápida en solitario en una ruta muy por debajo de su nivel, nadie se preocupó. Pero nunca regresó. Lo que me molesta de su historia es que no fue solo un error. Los investigadores no encontraron una sola tragedia. Fue una cadena. Lo que sucedió ese día sigue siendo uno de los misterios más extraños de Yosemite. Estos son los últimos minutos aterradores de Derek Hersey. Bienvenidos a Extreme. En los años 80 los escaladores tenían un apodo para Derek. Lo llamaban Doctor Muerte. Y sinceramente, cuando ves lo que este hombre hacía en la roca, probablemente estarías de acuerdo. En 1989, Derek llegó a la base del Diamante, una pared casi vertical de 900 pies de altura, y una de las paredes de montaña más temidas de Norteamérica en ese entonces. Desayunó 3 Fig Newtons y un Snowball. Luego, sin cuerda, escaló una cara de esa montaña, descendió por otra cara y volvió a subir en un recorrido continuo sin cuerda, cubriendo casi 3000 pies verticales de roca técnica. Todo antes del mediodía. 2 años después de eso, Derek regresó al Cañón Negro en el Parque Nacional Gunnison, Colorado. Es una garganta tan profunda y angosta que cuando te paras en el borde y miras hacia abajo, el río en el fondo parece un hilo plateado delgado. Las paredes caen casi 1700 pies en línea recta, más oscuras que cualquier cosa que hayas visto, marcadas con roca antigua que no ha visto la luz del sol en millones de años. La mayoría de los escaladores que intentan esto lo describen como una experiencia psicológicamente sofocante y lo hacen con cuerdas, compañeros y días de preparación. Derek fue solo y en un solo día escaló 3 paredes diferentes en ese cañón, cubriendo más de 30 largos individuales de escalada. Eso es como escalar el Empire State Building de arriba a abajo 3 veces, todo en menos de 4 horas. Así que el nombre Doctor Muerte definitivamente no era una exageración. ¿Cómo llega alguien a ser así? Muy simple. Derek creció en los suburbios del suroeste de Manchester en una familia de clase trabajadora a finales de los años 50. Su padre le enseñó a hacer senderismo, pero él quería escalar las antiguas formaciones de roca oscura y áspera que sobresalían del campo inglés. El problema era que un chico de 13 años no tenía dinero para equipo de escalada. Cuerdas, arneses, equipo de seguridad. Nada de eso era barato. Así que hizo lo único que podía hacer. Escaló sin nada de eso. Mientras otros niños jugaban cricket, el pequeño Derek escalaba solo, sin protección. Así empezó todo. A finales de su adolescencia, formaba parte de una generación de jóvenes escaladores británicos que habían hecho de los acantilados toda su vida. Dormían en paradas de autobús, sitios en construcción y leñeras. Cobraban el seguro de desempleo cada 2 semanas y gastaban el dinero en escalar. No había nada más, ni planes de carrera, ni ahorros, ni departamentos, solo piedra caliza, arenisca y el frío cielo inglés sobre ellos. Derek no era el único escalador talentoso en ese grupo, pero lo que lo distinguía era algo más difícil de definir. Era ruidoso, generoso y casi agresivamente alegre y sociable. Eso le ayudó mucho cuando viajó a dedo a los Alpes sin dinero y sin comida, excepto por 24 barras Mars. Escalaba rutas bajo la lluvia que otras personas no se atrevían a tocar, ni siquiera en perfectas condiciones. Así que, por supuesto, encontró la manera de volar a California para ver Yosemite en persona en 1980. Porque para ti y para mí parecen simples muros de granito, pero para Derek esto era el paraíso. Derek pasó 3 meses ahí, durmiendo al pie de esos muros con otros escaladores y escalando todos los días. Regresó a Inglaterra al final de su estancia, pero algo había cambiado. Las paredes de Yosemite le habían mostrado una escala de escalada que no sabía que existía. Inglaterra, su hogar durante toda su vida, de repente se sintió pequeña, así que se quedó. Viajó a dedo desde la ciudad de Nueva York hasta Boulder, Colorado, con solo $40 en el bolsillo. El plan era quedarse 2 semanas. Nunca se fue. Boulder en los años 80 era exactamente el lugar para el que Derek estaba hecho.
La escalada era de clase mundial. El estilo de vida era barato, y justo a las afueras del pueblo, talladas en las paredes de arenisca de un estrecho cañón de río llamado El Dorado, estaban algunas de las mejores paredes de escalada en roca de Norteamérica. Derek lo llamaba a su oficina. Fuera del cañón, Derek Hersey era algo que Boulder nunca había producido antes. Era ruidoso y siempre estaba alegre. Saludaba a todos los que conocía con un «¿Qué tal, amigo?». Llamaba a su bolsa de magnesio su bolsa de valentía. No tenía coche, nunca aprendió a manejar. Su cuarto era casi monástico, porque Derek Hersey no poseía casi nada. No importaba. Para Derek, las posesiones no te ayudan a escalar más ni te hacen ganar más amigos. Cada mañana, Derek llegaba al cañón El Dorado como un obrero marcando tarjeta. Se ponía magnesio en las manos, se amarraba los zapatos y empezaba a escalar una torre de roca de 90 metros llamada Torre del Viento. Subía por una ruta, bajaba por la siguiente, subía por la otra, cruzando toda la pared de lado a lado con una paciencia y precisión que dejaba sin palabras a los demás escaladores. Por cierto, la Torre del Viento no es una pared para principiantes. Las rutas que tiene van desde dificultad moderada hasta extremadamente técnicas. La mayoría de los escaladores que intentan ciertas secciones lo hacen con una cuerda, un compañero y toda su concentración puesta en ello. Derek lo hizo como calentamiento. Y entonces comenzaría la verdadera escalada. Probablemente pensarías que un escalador como este se movía rápido y sin cuidado, siempre esforzándose más, siempre persiguiendo la siguiente descarga de adrenalina. Derek era todo lo contrario. Nunca tenía prisa en la roca. A diferencia de otros audaces escaladores de solo integral que se movían rápido en la roca para minimizar su tiempo y peligro, Derek elegía una escalada lenta, deliberada, casi meditativa. Y nunca intentaba una ruta de la que no estuviera absolutamente seguro de poder escalar en solo integral. Él no veía la escalada en solo integral como algo extremo o peligroso. Simplemente era la forma más pura de estar vivo. Sin cuerda que manejar, sin un compañero al que esperar, sin que ninguna parte de su mente estuviera en otro lugar que no fuera la roca justo frente a él. Solo movimiento, ritmo y el requisito absoluto de que cada movimiento fuera correcto. Para la primavera de 1993, Derek Hersey tenía uno de los historiales de escalada más notables en la historia del deporte. Durante más de 2 décadas, su currículum incluía miles de rutas en Colorado, Wyoming, California y más allá. Muro tras muro tras muro, todos sin cuerda. Su copia de la guía local de escalada contaba toda la historia sin una sola palabra de explicación. Junto a prácticamente cada ruta listada en ese libro, ruta tras ruta a lo largo de cientos de páginas, Derek había escrito una sola palabra con su propia letra, solo. Durante más de 2 décadas, el total estimado de pies verticales que Derek Hersey escaló sin cuerda fue de aproximadamente 1,5 millones de pies. Eso equivale a escalar desde el nivel del mar hasta la cima del monte Everest más de 50 veces. Y en algún momento del camino, el chico desarrapado de Manchester que había llegado a Estados Unidos con $40 había construido algo real. Escaladores experimentados empezaron a buscarlo. Personas que querían escalar con el mejor, que pagarían buen dinero solo por seguir a Derek por una pared durante un día. Así que convirtió eso en un negocio de escalada. Lo llamó Extreme. Su nicho era simple. Señálale cualquier escalada y estarías siguiéndolo 20 segundos después. La noticia se difundió rápidamente. Se convirtió en un éxito de la noche a la mañana. Su nuevo negocio le dio suficiente dinero para comprar equipo y usar cuerdas en la escalada, pero nunca dejó de escalar sin cuerda. Se puede decir que siempre había sido su primer amor. Para un hombre que nunca había tenido un auto, nunca aprendió a manejar y había pasado años durmiendo en cobertizos, era lo más cerca de la estabilidad que Derek Hersey había estado. Tenía una novia. Estaba escalando mejor que nunca. Finalmente estaba ganando dinero haciendo las únicas 2 cosas que siempre había amado: escalar y hablar en voz alta con una cerveza en la mano. La vida era simplemente perfecta. A mediados de mayo de 1993, Derek y su compañero de escalada, Craig Lubin, empacaron su equipo y condujeron desde Boulder hasta el Valle de Yosemite. Tenían un objetivo principal para el viaje. Lo que sucedió después es uno de los misterios sin resolver más antiguos de Yosemite. 26 de mayo de 1993, 3 a.m. El Valle de Yosemite estaba completamente oscuro y silencioso. No se escuchaba ningún sonido en el valle, excepto por 2 hombres que empacaban su equipo en silencio, preparándose para lo que sería el día de escalada más difícil que cualquiera de ellos había intentado en este viaje. Estaban a punto de hacer historia. Para las 5:15 a.m. Ya estaban en la base de la pared. Esta vez, algo inusual para Derek, había cuerdas y equipo técnico. Esta escalada lo necesitaba.
Sobre ellos, elevándose a 3000 pies directamente hacia el cielo negro, estaba una de las rutas de escalada más técnicas de Norteamérica, The Nose. La mayoría de los escaladores serios pasan de 4 a 5 días en ella, durmiendo en la pared en tiendas colgantes, avanzando poco a poco hacia la cima, sección por sección. Derek y Craig intentaban hacerlo en menos de un día. Durante las siguientes 16 horas escalaron largo tras largo tras largo. Cientos de pies de granito pasaron bajo sus manos. Derek escalaba con su habitual paciencia sin prisas, nunca apresurado, nunca frenético, simplemente avanzando por la roca, como siempre lo hacía. Un movimiento deliberado a la vez, a cientos de pies sobre el fondo del valle, tan tranquilo como un hombre dando un paseo matutino. Escalaron durante la mañana, la tarde y hasta la noche, con el sol cruzando el cielo sobre ellos y luego ocultándose detrás de la pared del valle. Las paredes, el aire enfriándose, la roca volviéndose gris en la luz que se desvanece, las estrellas comenzando a aparecer sobre la cima que aún no habían alcanzado. A las 9 p.m., 16 horas después de haber comenzado, Derek Hersey y Craig Lubin pisaron la cima del Capitán. Lo habían logrado. El objetivo principal de todo el viaje se había cumplido. El costo. Durante esas 16 horas de las escaladas más exigentes físicamente en el mundo, lo único que consumió Derek Hersey fue una lata de Pepsi, solo una. Para cuando comenzaron a descender de regreso al fondo del valle, las piernas de Derek le estaban dando calambres muy fuertes. El tipo de calambres musculares profundos que vienen de horas de esfuerzo, sostenido en un cuerpo que prácticamente no tiene nada de energía. Pero lograron regresar al campamento Sunnyside a las 5 a.m. del 27 de mayo más seguros. Por todos los relatos, él estaba de buen ánimo, relajado, incluso feliz. En la mañana del 28 de mayo de 1993, Derek Hersey le dijo a Craig que iba a escalar en solitario y sin cuerda la ruta Stek Salate en Sentinel Rock. Nadie sabe por qué eligió esa ruta específica esa mañana en particular. No estaba en el plan original. Para entender lo que sucede después, necesitas entender qué es realmente la Stek Salate. El Sentinel Rock se encuentra en el lado sur del Valle de Yosemite. Es una masa de granito de 3000 pies con una cara norte que casi no recibe luz solar directa. La ruta Stek Salate en particular se encuentra en la cara norte y tiene una característica que todo escalador que la ha intentado recuerda de inmediato. Es oscura y está húmeda. Debido a que está orientada al norte y permanece en la sombra de las paredes del valle la mayor parte del día, la roca en esta ruta nunca se seca por completo. Y cubriendo gran parte de esa roca hay una fina costra biológica llamada líquen, ese tipo de crecimiento gris verdoso que ves en muros de piedra antiguos y lápidas. Cuando el líquen está seco, proporciona algo de fricción. Cuando el líquen se moja, se vuelve casi como hielo. No resbaloso como el pavimento mojado, sino resbaloso de esa forma en la que tu pie se mueve antes de que tu cerebro siquiera registre que algo ha cambiado. La ruta en sí tiene unos 1500 pies de altura y está formada por secciones donde la roca se abre en grietas estrechas, apenas lo suficientemente anchas para que quepa un cuerpo humano. Te encajas ahí, apoyas la espalda contra un lado, los pies contra el otro y te empujas hacia arriba pulgada a pulgada. Tiene una calificación de 5.9 en la escala de dificultad de escalada. Está muy por debajo de los grados que Derek Hersey escalaba todos los días en el Dorado Canyon como calentamiento. Así que ya sabes lo que hizo Derek. Llegó a la base de la ruta alrededor del mediodía, se puso magnesio en las manos y empezó a subir sin cuerda. Esto debería terminar en unas pocas horas. Fue subiendo constantemente, una sección a la vez. El fondo del valle quedaba cada vez más lejos debajo de él con cada movimiento. Pero en algún punto a la mitad de su ascenso empezó a llover. Aviso rápido, cada mes en Patreon subo un video exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. El enlace está en la descripción. Para entonces, Derek casi con certeza ya estaba en la mitad superior de la ruta, lo que significaba que tenía que tomar una decisión. O rendirse ahora y bajar, o llegar hasta la cima. No era una decisión sencilla. Recuerda, Derek estaba escalando sin cuerda, así que no podía simplemente descender en rappel. Bajar significaría retroceder por cada sección que ya había escalado y buscar agarres que no podía ver en una roca que ahora estaba mojada y resbalosa. Eso simplemente era demasiado peligroso. Realmente solo había una opción. Así que Derek, con 23 años de experiencia, tomó la decisión que todos sus solos exitosos anteriores le habían enseñado que era la correcta. Siguió escalando. No era la primera vez que estaba sobre roca mojada. Una llovizna ligera en una ruta 5-9 no era razón para detenerse.
En un momento, Derek iba subiendo, como lo había hecho 10,000 veces antes, sus manos leyendo la roca, su cuerpo moviéndose como siempre. Y entonces simplemente se le resbaló el pie. No fue dramático. Es el tipo de pequeño movimiento que su cuerpo habría corregido en roca seca sin que su mente consciente siquiera se diera cuenta de que había pasado. Su cuerpo se echó hacia atrás mientras sus manos buscaban la pared, luchando desesperadamente por sostenerse de la roca, como siempre lo había hecho en 23 años de escalada. Pero esta vez ya era demasiado tarde. Derek cayó más de 800 pies por la pared de Sentinel Rock. No hubo testigos que pudieran pedir ayuda. No había compañero que le diera primeros auxilios. No había cuerda que lo detuviera mientras caía. Me pregunto qué pasó por su mente en esos segundos finales. El tirón repentino, la comprensión repentina, las manos buscando algo que ya no estaba ahí. Los psicólogos que estudian los deportes extremos nos dicen que en momentos de caída libre repentina, el cerebro no entra en pánico como la mayoría de la gente imagina. El tiempo se ralentiza. La mente se vuelve extraordinariamente clara, enfocada completamente en el momento presente de un modo casi sereno. Lo que él sintió en ese momento probablemente nunca lo sabremos. Derek aterrizó bruscamente en una cornisa a 850 pies sobre el fondo del valle esa tarde, el 28 de mayo de 1993. El impacto fue inmediato y definitivo. Esa noche su amigo y compañero de escalada, Craig Lubin, esperaba en el campamento. Esto no fue alarmante de inmediato. Derek a veces añadía rutas extra después de terminar su objetivo principal. A veces esto lo llevaba a pasar una noche no planeada en la montaña, pero cuando revisó su tienda a la mañana siguiente, el 29 de mayo, y la encontró vacía, Craig marcó inmediatamente al 911. Los equipos de búsqueda se posicionaron a lo largo del valle buscando a Derek. Alrededor de las 9 a.m., otros escaladores vieron un cuerpo en una repisa a 850 pies sobre la base de Sentinel Rock. Llamaron a Craig para confirmar lo que ya sabían pero no podían admitir. Cuando Craig llegó, la caída fue tan grave que solo pudo reconocer a Derek por la ropa que llevaba puesta. Tenía solo 36 años. En los días que siguieron, la reacción oficial de todos no fue de dolor, sino de negación. Este tipo de accidente no debería ocurrirle a un hombre con el nivel de experiencia de Derek. Simplemente no debería pasar. Y tienen razón, no tiene sentido. Pero cuando pones los hechos en secuencia, empieza a formarse una imagen aterradora. Derek había pasado 16 horas en el Capitán 2 días antes con una sola lata de Pepsi. El daño muscular causado por exigirse con casi nada en el cuerpo no desaparece después de un solo día de descanso, y la fatiga no solo te hace más lento. La investigación nos dice que cambia la forma en que el cerebro procesa el peligro. Esto entorpece las reacciones de fracción de segundo y las correcciones automáticas que tu cuerpo hace sin pensar. Y luego, en una escalada de recuperación, enfrentó lluvia sobre rocas que no habían visto la luz directa del sol en todo el día, convirtiendo una superficie familiar en algo impredecible, sin cuerda y sin forma de bajar. Si estos eventos ocurrieran por separado, probablemente Derek sobreviviría, pero ambos al mismo tiempo, y tienes un evento. Los expertos lo llaman el modelo del queso suizo, cuando múltiples pequeñas fallas se alinean perfectamente, como los agujeros en las rebanadas de queso suizo apilándose unas sobre otras. Hasta que, de repente, hay una línea recta de un lado al otro, y ya no queda nada que detenga lo que pasa. En una entrevista de 1993, le preguntaron a Derek sobre la escalada libre y si tenía instinto suicida. Él replicó de inmediato: "No hay nada más que me haga sentir tan vivo". Cuando estás haciendo solo integral, no puedes permitirte distraerte. Te concentras en el flujo de un movimiento al siguiente y al siguiente. Solo existes en el presente, dijo él. El 28 de mayo de 1993, en algún lugar de la cara norte de Sentinel Rock, perdió esa concentración una vez. Fue la última vez. Derek Hersey murió porque cada pequeño fallo invisible se alineó perfectamente para una tragedia que no pudo predecir. Este siguiente saltador es un contador retirado que escribió más de 60 páginas de notas de seguridad, preparándose para una acrobacia compleja. Saltó de un puente solo para darse cuenta en el aire que había olvidado considerar los últimos 4 segundos. Esto es lo que pasó después.